tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. Hoy estamos iniciando el segundo módulo de este ciclo de actualización en Derecho Penal y Procesal Penal, una actividad de capacitación que iniciamos allá por el mes de agosto. Entramos en una pequeña pausa y en el día de hoy estamos retomando con la exposición del doctor Mario Coban. Como ustedes recordarán, esto es una actividad de capacitación organizada por el Instituto de Estudios Judiciales con el auspicio del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En este momento les estoy dejando en el chat un enlace que los direccionará a un formulario para que puedan completarlo y así acreditar su participación en este encuentro. También les recordamos que ya se encuentra disponible el aula virtual dentro del campus del instituto, en donde pueden encontrar material sobre las exposiciones del primer módulo, los videos correspondientes a todas las clases del primer módulo. También iremos cargando los videos de las clases próximas. Bueno, vamos a dar espacio a la exposición del doctor Mario Coban, juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Como siempre, la coordinación del encuentro estará a cargo de la doctora Verónica Vilsic, quien coordina este ciclo de capacitación. Así que bueno, si les parece, Mario, Verónica, estamos con todo listo. Bueno, muchas gracias Camilo, muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales como siempre y a ustedes que se están haciendo nuevamente presentes en esta tarde. Obviamente vamos a seguir por todo en este encuentro, en estos módulos, en este segundo módulo, sí vamos a respetar los días miércoles, vamos a estar todos los miércoles por la tarde. Y obviamente como la idea, ustedes verán que en el momento está solamente como expositor, lo estarán viendo en pantalla el doctor Mario Coban. El doctor Nicolás Ceballos ha grabado la clase para el día de hoy, de manera tal de que ustedes lo van a tener disponible en el campus del Instituto de Estudios Judiciales, así que ni bien termina la clase incluso pueden ir a verlo. Nosotros lo que vamos a hacer es, ahora les voy a presentar, aunque ya lo conozca la mayoría de todos ustedes, al doctor Mario Coban, después va a exponer él y al final vamos a dejar un espacio abierto a las preguntas que ustedes necesiten, ¿sí? El doctor Mario Coban, para los que obviamente por ahí no lo tienen tan presente, más allá de su rol como juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, donde ejerció la presidencia del mismo entre los años 2017 y 2018, se desempeñó con anterioridad como juez del tribunal en lo criminal y fiscal del Departamento Judicial San Isidro, también fue previo a ello empleado y funcionario de la Justicia Nacional en lo criminal de instrucción de Capital Federal. Su trayectoria también puede volcarse al ámbito académico, porque no solo es docente actual en posgrado, sino que ha desarrollado también su actividad docente en ámbitos universitarios de las universidades católicas de Buenos Aires, de La Plata, la Universidad de Belgrano, la de Lomas de Zamora, y en el posgrado del Museo Social, en el posgrado de San Isidro, y en las universidades también de Buenos Aires. Es asesor académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, y obviamente en la tarde de hoy va a abrir este segundo módulo de Derecho Procesal Penal, así que no quiero tomar más tiempo y darle la palabra al doctor para que todos ustedes puedan experimentar su exposición de voz propia y no robarle más tiempo en esta presentación. Bueno, gracias Verónica, muchas gracias a la gente del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, al doctor Torres, ¿no? Que, bueno, siempre tiene mucho impulso en la organización de este tipo de actividades, y bueno, y esencialmente a Verónica, que fue la que, además de que somos compañeros de trabajo, pues trabajamos en el mismo ámbito, es decir, en el Tribunal de Casación Penal, fue la que se puso al hombro esta maratónica tarea de juntar a expositores de tan variado origen, pero todos compañeros judiciales, para organizar estas charlas, esta suerte de ciclo de exposiciones, tanto en materia de derecho penal como en derecho procesal penal, y siempre el contacto es bueno y siempre capacitarnos nos sirve y siempre compartir experiencias, que de eso se trata, es lo que nos nutre y lo que nos enriquece día a día. Ustedes habrán visto un título medio ecléctico en el marco del programa, ¿no? de estudios de este ciclo, donde dice pasado, presente y futuro del sistema procesal. Con lo cual, esto se nos ocurrió con el doctor Ceballos
rendir un poquito de homenaje a estos 25 años que tiene nuestro Código Procesal Penal vigente en nuestra provincia. Este año es un año medio particular porque son números redondos para una serie de acontecimientos históricos. Tenemos no solo los 25 años de nuestro Código Procesal Penal, sino que también se cumplen 170 años de la sanción de la Constitución Nacional, 150 años de la sanción de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 40 años de la recuperación del sistema democrático en nuestro país, y los números redondos, o sea, los 150 no son más importantes que los 149 o que los 151, pero siempre las cifras redondas o los múltiplos de 5 siempre nos invitan a reflexiones. Bueno, a mirar qué ha pasado a lo largo de estos años, cómo han sido los balances que uno puede hacer respecto de las distintas cuestiones que hacen a nuestro quehacer laboral, a nuestro quehacer en vida democrática, etc. Y por eso se nos ocurrió con Nicolás hacer o trazar esta especie de balance, porque la recuperación democrática trae, obviamente, de la mano la revalorización de lo que es los textos constitucionales, ¿no? Porque durante los periodos de facto obviamente pierden relativa vigencia, por no decir pierden total vigencia, esos textos constitucionales que ayudaron a nuestro país a tener la identidad y a forjarse con lo que hoy es, y obviamente con la consagración de derechos y garantías de los individuos, la consagración o la estipulación de una forma de vida traslucida en un sistema de gobierno, etc. Pero bueno, y a través de la restitución de la democracia, la vigencia de la Constitución, obviamente vamos llegando en la quintita o en la porción que a nosotros nos atañe a los sistemas procesales. ¿Sí? Y a esto quiero llegar, o en esto va a girar mi presentación de hoy, que ya les adelanté tanto a Camilo como a Verónica. No va a tratar de ser una clase magistral, pues somos todos colegas, estamos todos trabajando en el mismo fuero, sino que lo que quiero intentar instalar en ustedes son disparadores de temas, ver una mirada al pasado para ver cómo estamos hoy y abrirle una ventanita al futuro, con lo que creo yo que se nos viene. Y este pequeño viaje al pasado en el que los quiero transportar, ustedes son mucho más jóvenes que yo, todos, ¿no? Y por ahí algunas de las cosas que le cuento van a ser no solamente un recorrido al pasado, sino que les pueden llegar a llamar la atención de la forma en que trabajábamos hace no tantos años, cuando yo ingresé al sistema judicial. Como dijo Verónica en la presentación, mi cuna judicial está en la Justicia Nacional de Instrucción, en la capital federal, donde ingresé a principios del año 90, en el principio de los 90, y donde trabajábamos con un código que era el viejo Código de Procedimientos en Materia Criminal, se denominaba así, que es un paralelo mejorado, y humilde opinión, del viejo Código Joffre, que era la ley procesal vigente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué particularidades tenía el Código de Procedimientos de Materia Criminal? ¿Y por qué digo que es una versión mejorada? Porque era un sistema inquisitivo, ¿sí? Un sistema absolutamente escriturario, donde la oralidad era una excepción y que estaba inserta en una pequeña incidencia que era el mejoramiento de los recursos frente a las cámaras de apelaciones, en las cuales se podía sustituir el memorial por un informe oral. Y no era muy recomendable para los abogados que litigaban en el fuero, pedir esos informes orales, porque los viejos jueces con tradición escrituraria no lo veían de buena manera a este tipo de prácticas. Con lo cual la oralidad no existía, salvo
alguna que otra audiencia que se pudiera pedir. Existía la figura del procesado, se procesaba antes de recibir declaración indagatoria. Miren ustedes cómo era la etapa de juicio, ¿sí? La etapa de juicio, como hoy por hoy la tenemos conceptualmente concebida, es una audiencia oral, producción de prueba, alegatos de las partes sobre la prueba en el cierre de ese debate y finalmente la decisión. Bueno, ustedes fíjense que en ese Código de Procedimientos en materia criminal, el plenario, que era la vieja etapa de juicio que se denominaba plenario, comenzaba con la acusación fiscal y la defensa de parte del imputado con su asistente técnico, el abogado defensor. Y luego se producía la prueba sobre lo que se sustentaba esa acusación. Obviamente se volvían a repetir testimonios, se volvían a leer informes, etcétera, etcétera, para tener una sentencia. ¿Y por qué les dije al principio que era un sistema mejorado? Porque en la justicia nacional lo que teníamos era la figura del juez de sentencia, que era distinto al sistema de la provincia de Buenos Aires, en el Código Jofré, donde el mismo juez que instruía, recababa la prueba, era el que dictaba la prisión preventiva y a posteriori dictaba sentencia. Entonces nosotros, ¿no?, en Nación no teníamos ese primer problema, que era la repetición del juez que juntaba la prueba con el juez que decidía el fondo de la cuestión, ¿sí? Para la provincia de Buenos Aires se juzgaron casi 100 años de esta forma sin que nadie levantara la voz o que a nadie le llamara la atención. Claro, hoy tenemos la evolución jurisprudencial y la evolución de los sistemas procesales hace que se nos pongan los pelos de punta, primero cuando escuchamos que un juez produce prueba. Segundo, cuando escuchamos que el mismo juez que dicta la prisión preventiva es el mismo juez que dicta una sentencia, porque lo primero que nos viene a la cabeza son los pronunciamientos de la Corte, que los tenemos ya internalizados y los recitamos prácticamente como un mantra, Llerena, Dieser y su prole de fallos, donde se señala esta imposibilidad de evaluar el mérito 2 veces respecto de un plexo probatorio, ni que hablar si vamos a hablar de juntar prueba. Como les dije que era viejo, yo ya soy viejo, ¿por qué les digo que soy viejo? Porque yo viví no solo una reforma procesal en el marco del año 98, con el avenimiento de la ley 11.922, sino que yo también viví la transformación de la justicia nacional en el año 1992, pasando de este código que les estoy comentando, que además tenía institutos que hoy por hoy para nosotros, o para ustedes, ¿no?, son absolutamente inconcebibles, como por ejemplo la indagatoria extrajudicial, ¿sí? En Nación, no sé cómo era en provincia, pero en Nación venía un acta policial donde decía que el imputado, entre sollozos, decidía sincerarse ante la autoridad, no sincerarse ante la instrucción y decir 2 puntos. Entonces nos confesaba que había cometido el hecho, dónde guardaba el botín del hecho, quiénes lo habían ayudado, con qué había cometido el hecho, y se imaginarán ustedes, ¿no?, cómo venían esas confesiones extrajudiciales, que la práctica, que venían de policía y que la práctica habitual en los tribunales era prácticamente buscar ratificar en sede judicial lo que había dicho el imputado ante la prevención, cosa que hoy por hoy la tenemos absolutamente vedada y prohibida por el Código Procesal en el artículo 294, con la pequeñísima excepción que ahí se establece. ¿Qué nos pasó qué pasó en el 92? Porque yo ahí sí era chico. En el 92 cambia el Código Procesal, se dicta en Nación el Código de la Ley 23.984, que era, entre comillas, novedosa, que era el código, se llamaba el Código Levene, porque lo había escrito, lo había elaborado un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Levene hijo, que teóricamente nos introducía de lleno en el sistema acusatorio. Y estábamos todos felices. Oh, llegó el acusatorio a Nación. Llegó la oralidad. ¿Por qué? Porque eliminaba la figura del juez de sentencia y instalaba la figura del
tribunal oral en lo criminal, ¿sí? El TOC, que se llama en Nación. Un tribunal oral que iba a ser el que estaba encargado de hacer los juicios. Se acabaron los papeles, se acabó la escritura. ¿Sí? Pero, claro, esto llevó a que los abogados, que los judiciales nos veamos sometidos a infinitos cursos. En ese entonces no se llamaba litigación, se llamaban talleres de oralidad, ¿no? Para saber expresarnos en forma verbal ante los tribunales. No teníamos todavía la cultura de la teoría del caso, de la litigación que tenemos hoy, etcétera, etcétera. Pero bueno, empezamos con esas cuestiones orales. Pero, claro, cuando uno se ponía a repasar o a revisar, a estudiar un poquito en profundidad, y pasados unos años, veíamos que la instrucción seguía a cargo de un juez de instrucción, que era absolutamente discrecional o técnicamente discrecional la producción de prueba, que subsistía la figura del procesamiento, ahora no ya previo a la declaración indagatoria, ¿no? Nuestro 308, sino posterior al procesamiento, como un nuevo auto de mérito, pero sí aparecían atisbos de acusatorio, como por ejemplo la delegación de la investigación en cabeza del Ministerio Público Fiscal, por lo que disponía el artículo 196 del Código Federal. Por eso, hoy a la distancia, vemos que en realidad eso no era un sistema oral o un sistema acusatorio pleno, sino un sistema mixto. Y aún en la etapa de juicio nos encontrábamos con inconsistencias tales como que el presidente del tribunal oral primero hacía la citación a todos los testigos propuestos por las partes, ¿sí? Segundo, podía llegar a disponer medida de instrucción suplementaria aún de oficio. Aún de oficio. Cuestiones que para nosotros son hoy por hoy inconcebibles. ¿Qué pasó? Y esto se los voy a contar, no es en ánimo de hacer autorreferencial, pero ¿qué pasó con los jueces de instrucción de ese entonces? Los jueces de instrucción de ese entonces, yo en ese entonces era prosecretario administrativo y estaba en un despacho junto al del juez. Había reuniones de jueces de instrucción. ¿Y qué pasaba con los jueces? Bueno, leían el Código Nuevo y decían, a ver, nos sacaron el viejo sobreseimiento provisional. Ustedes ni sabrán a lo mejor qué es el sobreseimiento provisional, son todos jóvenes, pero yo les cuento, el sobreseimiento provisional era un temperamento intermedio donde se sobreseía porque no había pruebas, ni para sobreseer definitivamente, ni para proseguir la investigación hacia el juicio, y quedaban un stand-by en esa etapa de instrucción. A punto tal que a nosotros nos enseñaban que la frase final que uno tenía que tipear, pues les cuento, a mí me nombraron prosecretario administrativo cuando durante 2 meses seguidos no me equivoqué en poner el papel carbónico con el cual había que hacer las copias, porque uno escribía a máquina, terminaba, no es falta de mérito, la falta de mérito actual obliga a seguir la instrucción. Acá lo más parecido, ya lo voy a decir después, es al archivo que hace el Ministerio Fiscal, ¿sí? Vio porque ahí vi en el chat que alguien puso falta de mérito. Les cuento, era máquina, entonces yo escribía y muchas veces sacaba la hojita y puse el carbónico al revés, con lo cual lo que había tipeado estaba en el reverso de la hoja, con lo cual ¿qué había que hacer? Tipear todo de vuelta. Entonces, cuando no me equivoqué 2 meses en poner el carbónico, me nombraron prosecretario. ¿Cómo era el final de un sobreseimiento provisional? Que decía, por lo tanto, hasta tanto nuevas y mejores probanzas ameriten la prosecución de la instrucción, resuelvo 2 puntos, sobreseer provisionalmente. Los jueces dijeron, nos sacaron el sobreseimiento provisional, o más viejo y conocido, alguno peina cana y se va a acordar, el famoso SP, ¿sí? ¿Y cómo hacemos? Entonces uno de los jueces revisando el código dijo, un momento, acá dice archivos, ¿sí? Con lo cual tacharon sobreseimiento provisional, la frase quedaba igual y ponían archivo. Un día una parte recurrió, fue a Cámara y le dijo, señores, el archivo no es para esto, el archivo es para cuando existe una cuestión prejudicial que resolver o cuando no se puede proceder, como por ejemplo en la espera del desafuero de un legislador, ¿sí? Con lo cual no va en la palabra archivo. Entonces los jueces que hicieron, se volvieron a juntar en el despacho de mi juez, tacharon archivo, pusieron reservar en secretaría, que es lo que se conservó en la actualidad, ¿sí? Y después otro tema, dicen, nos sacaron la declaración informativa. ¿Cómo vamos a hacer con aquellos casos donde tenemos un dicho y después
necesitamos una mínima versión del imputado que no lo sea, que no constituya un procesamiento, para poder dictar el sobreseimiento provisional o la reserva de actuaciones. Y uno de los jueces leyó los artículos 73 y 279 del Código Procesal de Nación, que son calcados a nuestros 60 y 162 del Código de la 11922. Y dice, momento, miren, acá se establece que el imputado podrá formular sus manifestaciones espontáneamente, bueno, acá dice ante el juez, con lo cual cítalo que venga a declarar, que venga a prestar declaración espontánea. Y yo decía, ¿y qué tiene de espontáneo que me citen a declarar? Nada. ¿Qué les quiero decir con esto? Hoy ustedes se horrorizan con algunos de estos conceptos, pero ¿qué les quiero decir con esto? Y con esto voy a introducirme ya en lo que fue el 98 y la reforma en la provincia de Buenos Aires. Que en lugar de empezar a pensar un modelo nuevo de enjuiciamiento que nos imponía la ley, es decir, salir de la zona de confort que tenían todos los jueces o todos los operadores del sistema, acostumbrados a hacer durante muchos años lo mismo, y empezar a pensar de cómo lo vamos a hacer en forma distinta, lo que se procuraba hacer era adaptar lo que se sabía hacer del Código Viejo bajo las instituciones del Código Nuevo. Un total desacierto de aquellos viejos jueces, que en ese entonces parecía como una reacción lógica y racional frente a lo nuevo. Siempre todos tratamos o tendemos a buscar repetir nuestras experiencias a través de lo que se denomina la zona de confort. Bueno, lo que en realidad tendrían que haber hecho esos viejos magistrados es romper esa zona de confort y empezar a pensar los institutos en forma distinta, nueva. Esto se fue dando con el correr de los años. En Nación ya hay otra reforma, otro código procesal, de los cuales, bueno, paso el aviso, el doctor Nicolás Ceballos tiene también hecho un código comentado junto con el doctor Daray, que se está empezando a implementar a lo largo de todo el país, pero bueno, los cambios fueron muy lentos. Y en la provincia de Buenos Aires aparecimos como los verdaderos pioneros dentro de lo que es la República Argentina, como con un verdadero sistema acusatorio, ¿sí? Porque Córdoba, si bien había avanzado, había dado unos primeros pasos, el código disruptivo frente a lo que eran los modelos de enjuiciamiento tradicionales fue el código del 98 dictado bajo la ley 11922. Y acá sí vienen desafíos mayores. Yo llegué a la provincia de Buenos Aires con la misión o con la expectativa de no repetir los errores que había visto en el 92, esto es, no buscar hacer esta cuestión de cambiar para no cambiar absolutamente nada, que era lo que buscaban mis jueces anteriores, sino de empezar a pensar el sistema distinto. Pero sí fuimos disruptivos porque aparece por primera vez la figura de un fiscal instructor, la de un juez como un verdadero tercero imparcial, llámese juez de garantías, que actúa a demanda de las partes, no actúa bajo impulsos propios, donde la cabeza de la acción, la titularidad de la acción penal está verdaderamente en cabeza de un ministerio fiscal que es independiente, que tiene una propia ley de ministerio público. Recordemos obviamente la Constitución del 94 que en el orden federal le dio como órgano de la Constitución o como un instituto de la Constitución al Ministerio Público, o sea, desmembrándolo o sacándolo de lo que era el Poder Judicial. Porque para los que no sepan, los fiscales, viejos fiscales nacionales, estaban, como vulgarmente se conoce, a tiro de decreto. Eran nombrados por un decreto del juez del Poder Ejecutivo y podían ser removidos por otro decreto del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, la Constitución del 94 dotó de una verdadera independencia al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público en realidad, y en Provincia de Buenos Aires se lo dotó, como tenemos una Constitución distinta donde el Poder Judicial es, mejor dicho, el Ministerio Público es parte integrante del Poder Judicial,
se lo dotó de una ley donde se estableció la fortaleza en la que hoy por hoy radica el Ministerio Público, tanto de fiscal como de la defensa, como el tutelar, ¿sí? Con funciones bien delimitadas, bien específicas, pero también fue una cuestión novedosa dentro de la introducción, esta verdadera revolución que provocó este código del 98. Insisto, el fiscal no solamente es titular de acción, el fiscal pasa a ser el director de la investigación. Se realza los valores del sistema acusatorio, que el acusatorio no significa otra cosa que sea el fiscal quien obtenga los elementos y que lleve adelante la acusación, ejerciendo eventualmente la pretensión punitiva del Estado frente a la comisión o la infracción de una de las leyes del propio Estado. Con lo cual, hubo que formular verdaderamente cambios estructurales, ¿sí? No solamente cambios de pensamiento, sino cambios de ejecución, cambios en la ejecución de lo que fue el día a día del trabajo. Así, cuando comenzamos, yo soy de la segunda camada de fiscales de este sistema procesal, muchas veces nosotros nos juntábamos, éramos todos relativamente gente joven, para compartir experiencias y ver en qué cosas podíamos ir avanzando, y obviamente nos encontrábamos muchas veces con resistencias por parte de operadores judiciales más viejos. Yo estaba en el Departamento Judicial de San Isidro y teníamos un juez que había sido juez criminal, quien nos decía: yo no soy un sello de goma. Pasó a ser juez de garantías en la transformación. Yo no soy un sello de goma. Y cuando nosotros disponíamos un archivo, en lugar de mandarle el oficio tradicional, informándole que se había archivado un expediente, pedía que se lo mandemos y decía: está mal archivado porque falta hacer esta medida de prueba, esta medida de prueba, esta medida de prueba. A lo cual los fiscales nos juntamos y dijimos: téngase presente lo manifestado por el señor juez de garantías, ¿no? Nos parecía una intromisión, era una intromisión verdaderamente en lo que era la función propia para la que había sido creado ese juez de garantías como juez de contralor frente a las demandas eventuales que podían llegar a ser las partes. Nuestro código arrancó con una sistemática, una sistémica muy buena. Estábamos con un avenimiento de conceptos nuevos, de la libertad del imputado durante el proceso, pero lamentablemente nuestro código procesal originario de la ley 11.922 debe ser la ley más reformada, no solo creo yo en la historia nacional, sino creo en la historia mundial, ¿sí? Hubo tantas reformas que le han quitado gran parte de su espíritu, ¿sí?, originario, y le han hecho perder la sistemática. Uno tiene que entender a un código procesal o a un sistema procesal como una línea de producción, ¿sí?, donde las distintas etapas o las distintas fases van engranadas unas con otras, y la previa tiene que darle sentido a la subsiguiente y así. Y todo lo que es, digamos, subyacente, también tiene que estar relacionado con esa línea de producción. Bueno, nuestro código perdió todo esto. Cuando, por ejemplo, analizamos que sigue en el 144 la libertad del imputado en el proceso como regla básica, y después nos encontramos con serias limitaciones al acceso a eventuales medidas de contracautela de personal, en tanto como morigeración como alternativas de la prisión preventiva, en los artículos 159 y 163, que son producto de reacciones espasmódicas de la legislatura frente a determinadas realidades sociales, ¿sí? Y obviamente todas estas cosas han contribuido también a una problemática que vivimos en la provincia de Buenos Aires, como puede ser la superpoblación carcelaria, ¿sí? Pero bueno, yo soy, antes que nada, como juez, respetuoso de la ley. Respeto la ley, ¿sí?
y si veo que algo es contrario a algún postulado constitucional, declaro la inconstitucionalidad, pero mucho más allá de eso no. Pues los jueces tenemos que tener en claro que no somos creadores de la ley y las interpretaciones que podemos llegar a hacer no pueden estar reñidas contra el espíritu que tuvo el legislador a la hora de sancionar una determinada ley. Con lo cual me parece que tenemos que ser respetuosos en estos temas. ¿Qué nos pasó además de evolucionar, de llevar adelante ya con mayor asiduidad juicios verdaderamente orales, ¿no? Sin perjuicio de lo cual podemos, o sea, se pueden venir a cuestionar, bueno, mire, en realidad la regla hoy por hoy de finalización de los procesos es, más allá de las salidas alternativas, como pueden ser una suspensión de juicio a prueba, me dicen, es el juicio abreviado. Es verdad, todo sistema procesal no puede, valga la redundancia, procesar el 100% de los casos y definirlos en un juicio oral como manda la ley. Con lo cual, el juicio abreviado no solamente es una negociación estratégica entre partes donde ambas obtienen un beneficio, sino que contribuye obviamente a la descongestión y a realzar la importancia de la audiencia de debate. Porque yo soy un convencido de que el juicio propiamente dicho, es decir, la audiencia de contradicción, en el juicio hay que discutir lo que está discutido, ¿sí? Esto un poco ustedes lo pueden ver en el juicio por jurados, donde las partes pueden formular estipulaciones probatorias, ¿sí?, para no tener que estar discutiendo lo que no está discutido, ¿sí? De ahí que se realza la institución del juicio abreviado, sin perjuicio de lo cual creo que tendríamos que ir a un sistema procesal más simplificado, donde no podamos tener 15 tipos de juicio, es decir, juicios por delito de acción privada, juicios por delito de acción pública, juicio unipersonal, juicio colegiado, juicio por jurado, juicio directísimo, juicio, el famoso juicio correccional, ¿no? Me parece que en algún lado deberíamos ir tendiendo a la sencillez. Pero bueno, pasamos entonces a lo que fue la oralización. Empezamos a avanzar y llegamos al presente, donde nos encontramos con numerosas cosas que nos están primero, que nos han atravesado y otras que nos están atravesando, ¿sí? Entre esas cosas que podemos citar, han aparecido cuestiones vinculadas con lo que es la jurisprudencia nacional. Jurisprudencia nacional en el sentido de jurisprudencia de nuestro país. Por ejemplo, ha irrumpido violentamente la tecnología en el desarrollo de lo que son los sistemas de enjuiciamiento. Indudablemente han aparecido nuevos elementos a considerarse dentro de lo que es el diseño de un sistema procesal. Uno de los ejemplos más sencillos es el medio por el cual nos estamos transmitiendo, ¿sí? Los teléfonos celulares. En principio solamente teníamos en materia de comunicaciones la reserva de lo que era la correspondencia epistolar y eventualmente había irrumpido, hace ya muchos años, la intervención de las comunicaciones telefónicas. Hoy por hoy sabemos que nuestros aparatos celulares, por los cuales, por ejemplo, me estoy comunicando yo hoy porque les tengo que pedir disculpas si nos conectamos unos minutos más tarde, fue porque no pude hacer funcionar mi computadora, entonces estoy conectado vía teléfono. Nos estamos comunicando y estamos manteniendo una reunión con múltiples participantes a través de un teléfono celular. Teléfono celular que además nos sirve para no solamente comunicarnos con otros, sino para almacenar información, ¿no? Ya sea documentos, ya sea fotografías, ya sea enlaces, nos permite comunicarnos en forma escrita, vía correo electrónico o mensajería instantánea. ¿Qué quiero decir con esto? La tecnología fue evolucionando, el sistema procesal fue evolucionando y provocó determinados fallos. Cito, por ejemplo, el fallo 40 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual había cobrado tanta importancia la privacidad, el derecho a la privacidad,
y había sido no tan claramente entendido por algunas resoluciones judiciales que tuvo la Corte que formular un pronunciamiento diciendo el avasallamiento al derecho a la privacidad de una persona es de tamaña magnitud que necesita de una orden fundada de parte de un magistrado competente. ¿Sí? Y el fallo 40 es medio el pilar sobre el que se reposan o el que asientan cuestiones posteriores. En mi época, secuestrar una agenda, secuestrar un teléfono o una cámara de fotos, equivalía a que el juez lo abra o que el fiscal directamente abra o pida un informe. Y hoy por hoy sabemos que los teléfonos celulares, y esto recomiendo la lectura de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que se llama Riley versus California, donde dicen, miren, esto dejó de ser un elemento de mera comunicación, sino verdaderamente es un archivo de información y por tanto, para poder acceder a su contenido, es necesaria una orden judicial. Algo que en las épocas que yo les estoy contando, primero, era impensado porque no existía este tipo de dispositivos y segundo, era impensado porque bastaba con la mera revisión o la intervención judicial como para tener por convalidada una diligencia. Insisto en que el fallo 40 fue el pie sobre, o el pilar sobre el que posteriores pronunciamientos y una posterior evolución del pensamiento hicieron que sea necesaria la intervención de un juez a la hora de acceder a este tipo de contenidos de una forma tan importante. Y les hablo de estas cuestiones porque son evidentes, o sea, se considera al contenido de los documentos electrónicos, más allá de lo que podamos decir o debatir en particular, como datos informáticos de índole celular, ¿sí? Con lo cual, ya hoy por hoy no discutimos lo que es la necesariedad de la intervención judicial para acceder a este tipo de cuestiones. Les estoy hablando de que como juez de casación, y hace no muchos años he tenido fiscales que han secuestrado un teléfono y se lo pusieron a revisar por la de ellos, ¿sí? Sin mediar ningún tipo de autorización por parte de autoridad judicial competente, ¿sí? ¿Cuáles son las otras cosas que nos están atravesando o que nos empezaron a atravesar en mayor o menor medida? Cuestiones de los derechos de las víctimas. Nicolás creo que les va a hablar más en profundidad respecto de esto, pero la víctima, sujeto absolutamente olvidado en los sistemas procesales, voy a abrir una pequeña disidencia frente a lo que se decía muchas veces acerca de que, bueno, que la víctima tiene que tener a lo mejor los mismos derechos que el imputado, etcétera, etcétera. Yo creo que no tenemos que perder de vista cuál es la finalidad del proceso penal. Y la finalidad del proceso penal no es otra cosa, o mejor dicho, cualquier sistema procesal no es otra cosa que la garantía del debido proceso reglamentada, ¿sí? Con arreglo a las demás garantías que están involucradas, como juez natural, como derecho de defensa, etcétera, etcétera. Y la finalidad del debido proceso, ¿cuál es? El imponer una sanción, eventualmente a quien resulte culpable por la comisión de un delito, y dictar de esa forma la norma individual que permita la aplicación del poder punitivo, que se llama sentencia. No podemos perder de vista que la finalidad esencial es esta, que tiene unas finalidades subyacentes como el derecho de la víctima a ser oído o a lograr algún tipo de satisfacción o reparación que no implica una reparación económica, sino muchas veces el sentido de tener una sentencia que declare la culpabilidad de quien fue su ofensor. Estamos de acuerdo, pero creo que la finalidad central no pasa por otorgarle a la víctima ningún tipo de derecho, si se me permite, a venganza alguna, sino a la mera intervención en el proceso penal, reglamentando el derecho a ser oído. Pero digo, ley de víctimas, y les voy a llevar a un ejemplo que no es tan antiguo, les voy a hablar de la época de pandemia. La ley de víctimas nacional fue dictada obviamente con anterioridad a la de la provincia de Buenos Aires, y en vigencia de la ley nacional nos venían planteos al Tribunal de Casación diciendo
no fui escuchado por el juez antes de dictar la resolución y por ende esa resolución es nula. Nosotros le contestábamos en esas épocas. Y me acuerdo de la pandemia porque era una época particularmente de trabajo con una metodología peculiar, como era el teletrabajo que nació, y a eso voy a seguir refiriéndome como otra de las cuestiones que nos han atravesado. Pero digo, no estaba reglamentado en el marco de la provincia de Buenos Aires, hasta que apareció la ley 15232 con sus bemoles, sus críticas que le podemos hacer, sus claroscuros, los grises más, algunos grises que son más oscuros que claros, ¿no? Como por ejemplo analizar qué pasa con el artículo 83 y el inciso 7 y el inciso 14, ¿no? Donde plantea dos tipos o dos niveles de revisión de la decisión y cómo incide el derecho de la víctima en una y en otra. Cuál es la cantidad de veces que uno debe escuchar a la víctima frente a una misma incidencia. Es decir, si va a ser una excarcelación y el juez de garantía recaba la opinión de la víctima, las víctimas muchas veces reclaman ser escuchados por la Cámara frente a una decisión adversa o frente a la casación frente a una decisión adversa. Con lo cual, me parece que la ley de víctimas irrumpió, está muy bien que aparezcan estos derechos, que aparezca la figura del abogado de la víctima. Lo que no aparece como totalmente claro es si el texto no sería perfectible. Otra de las cuestiones que nos ha atravesado y que nos está atravesando, obviamente, que es la cuestión de todo lo que viene a ser el género, ¿sí? El género impuso no solamente obligaciones de capacitarnos en materia de género, sino impuso, como nosotros lo tenemos escrito ya en la mayoría de los fallos del Tribunal de Casación, una verdadera perspectiva de género a la hora de juzgar y de cómo debe ser interpretada el juzgamiento en estos casos. Y llega, por ejemplo, a cuestiones que todavía hoy vemos como no instaladas. Y nos remite a cuestionamientos que todavía siguen en evolución. ¿Por qué les hablo de los cuestionamientos y por qué les hablo de las evoluciones? Porque esto no está totalmente cerrado y esto sigue un desarrollo hasta lo que creo yo que en un tiempo va a ser definitivamente circunscripto de cómo se determinan cómo se deciden determinadas cuestiones. Lo que yo termino entendiendo muchas veces con los temas de género es que frente a las críticas que muchas veces lanzan, bueno, no hay que buscar que el testimonio de la mujer o de la víctima de género valga más. Eso generalmente lo contestamos es lo que busca precisamente la perspectiva de género es que ese testimonio por provenir de una mujer en una situación de vulnerabilidad, lo que no tiene que valer es menos, ¿sí? Bueno, también esto nos lleva a otro de los institutos que está o que irrumpió ya con mucha fuerza luego de operado el mandato constitucional, como el juicio por jurado. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires es una de las primeras, junto con Neuquén, en instalar el sistema de jurados. Con lo cual, ha venido toda una evolución, no solamente en la práctica judicial, sino también a nivel jurisprudencial, estableciéndose determinadas líneas interpretativas a través de los fallos de nuestro Tribunal de Casación y de la Suprema Corte de Justicia. Y también existen cuestiones que nos atraviesan doblemente. Recientemente, con el doctor Fernando Mancini, colega de la Sala 2, integrando en una causa de otra sala, dictamos una sentencia en la causa 118.486 Acosta Duarte, donde se planteaba que en el marco de un juicio por jurados, el jurado debía ser instruido en materia de géneros y no había sido realizado ello por la jueza que dirigió el debate. Entonces, con esto también se abrieron aristas múltiples en cuanto a que, en esto por ahí no vamos a coincidir tanto con Verónica, o por ahí sí, después de lo que ha pasado, cuándo o cómo debe ser instruido el jurado en materia de género.
Y así nos encontramos con que en la resolución nuestra lo que sostuvimos es la instrucción al jurado, donde el juez técnico está obligado a hacer conocer la ley al jurado, no es otra que la parte de instrucciones, y no solamente le tiene que hacer conocer la ley penal, sino le tiene que hacer conocer todo el plexo normativo, ya sea de derecho de fondo, de derecho rituario y obviamente de derecho constitucional y o convencional. Con lo cual, lo que les quiero mostrar a ustedes es que estas cuestiones que nos están atravesando muchas veces nos atraviesan doblemente. O sea, tenemos institución nueva como jurados y tenemos cuestión novedosa como la perspectiva de género, que se yuxtaponen en un mismo segmento, en un mismo vector sobre el cual tenemos que trabajar. Y todo esto va atado con lo que les dije ya hace un rato, ¿sí? Que es, tenemos que empezar a pensar de forma distinta, tenemos que empezar a generar nuestras nuevas zonas de confort. No podemos seguir atados a nuestras tradicionales concepciones de cómo desarrollábamos nuestras tareas, porque estas novedades que se producen nos obligan y nos imponen nuevos paradigmas de enjuiciamiento y nuevos paradigmas de la forma en que debemos operar el sistema procesal. Hasta acá llegamos un poquito al presente y ahora les quiero abrir una ventanita al futuro ya como para cerrar y irnos a lo que es, me parece enriquecedor, es si podemos instalar un debate de ida y vuelta con preguntas de parte de ustedes. ¿Qué es el futuro? Les dije tecnología. Bueno, hasta hace muy poco tiempo todos estábamos trabajando en papel y necesitábamos la resma de papel y la hoja y andá a buscar a suministros la resma y buscame el tóner. Yo creo que no debo haber cambiado el tóner en el último año y medio por lo menos, ¿sí? Cuando antes consumía creo que un tóner por cada mes y medio. ¿Qué les quiero decir con esto? La tecnología avanza a pasos agigantados. Lamentablemente las legislaciones avanzan en forma mucho más lenta, y cuando les dije vamos a abrir una ventanita al futuro, tenemos que ver qué es ese futuro. Entonces, nos encontramos con que la pandemia hizo acelerar muchos procesos de digitalización de los procesos. Hoy por hoy ya tenemos el expediente digital, podemos consultar a través del SIM o a través de la Augusta todo el historial de un proceso. Podemos inclusive avanzar sobre muchas cuestiones que antes eran de dificultoso acceso, como por ejemplo es la notificación vía los tokens, forma instantánea, la comunicación con organismos públicos que contestan prácticamente en tiempo real información que nosotros vamos necesitando en el devenir de, por ejemplo, una investigación penal preparatoria. La tecnología nos ha venido a ayudar. Insisto, la pandemia aceleró todos estos procesos en forma sustantiva y lo que tenemos que seguir haciendo es capacitándonos y moviendo estructuras propias para evitar caer nuevamente en zonas de confort. A la vez, lo que genera el expediente digital y lo que ha generado la digitalización de las cuestiones es obviamente mucha más transparencia, ¿sí?, que con el manejo de papel. Porque ¿qué era el expediente? El expediente no era otra cosa, como yo lo denomino ahora que estamos en las épocas modernas de informática, una nube de papel, ¿sí? Era una nube de papel que contenía ¿qué? Información. Dije ventana al futuro. ¿Qué se nos viene? Y se nos vienen diversos desafíos, como por ejemplo la inteligencia artificial. Tanto en lo que es el derecho de fondo, por ejemplo, les voy a contar a modo de traer un cachito de esto, el caso Tesla en los Estados Unidos. Ustedes saben que Tesla fabrica, primero, autos eléctricos y segundo, ha diseñado dos sistemas. Uno que se llama Autodrive y el otro se llama Full Driving System. En el Autodrive es un manejo asistido que tiene el conductor, y después tiene el Full Driving System donde el auto conduce absolutamente solo, ¿sí?, sin intervención humana. Bueno, en Estados Unidos ya hay
o por lo menos había hasta el año pasado, 9 muertos a raíz de accidentes provocados por fallas en el full driving system. Por ejemplo, estuve estudiando un poco el tema. Tesla no usa sensores, usa cámaras, ¿sí? Y esas cámaras van conectadas a ese cerebro electrónico. Entonces, el cerebro funciona como un cerebro humano, procesa imágenes, ¿sí? Y en base a eso decide. Y había encontrado los ingenieros de Tesla que durante un tiempo no reconocían vehículos de emergencia. Es decir, si uno se encontraba con una pared, el auto doblaba. Si se encontraba con una autobomba, el auto seguía derecho, ¿sí? Bueno, esto nos despertaba problemas de, por ejemplo, atribución de autoría frente a esos homicidios. Se han suscitado también múltiples demandas por estafas, porque el accesorio este del Full Driving System costaba $34.000. En materia procesal, ¿con qué nos vamos encontrando? Y nos vamos encontrando con diversas herramientas. Ejemplo, el reconocimiento facial, ¿sí? Que por ejemplo, se ha instalado en la ciudad de Buenos Aires y ha generado diversos cuestionamientos que hoy por hoy están limitados a cuáles son los certificados que emplea el programa para reconocer facialmente a uno u otro. Pero ustedes saben que en estados donde no hay tan amplitud de derechos como China, la policía tiene unos anteojos que usa identificación facial y que aún puede reconocer gente con el rostro cubierto, solo con la distancia de ojos. Bueno, tenemos que ir pensando en regular, así como nos pasó con los celulares, y, de qué forma vamos a instalar regulaciones frente a estas cuestiones de inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a aplicar el soporte que importa la inteligencia artificial en la tarea judicial? Son todos desafíos que vienen, por esto es un poco lo que yo les dije, que hoy traía más interrogantes que respuestas. Cierre de otras cuestiones que nos invita en el futuro a ir pensando. ¿Cómo mejoramos nuestro sistema judicial? Primero, me parece importante una reforma integral del sistema procesal. No podemos seguir con este código, si se me permite la expresión, recauchutado, ¿sí? Con marchas y contramarchas, sino que hay que elaborar una propuesta integral de código procesal nuevo, incorporando muchas de estas cosas de las que hemos estado hablando, y que le devuelva alguna sistemática, ¿sí? Que le devuelva sistemática, que le devuelva coherencia al código procesal. Hubo un proyecto muy interesante del que participó Nicolás Ceballos hace unos años, que duerme lamentablemente en el cajón de la legislatura, pero las reformas que se imponen y que se me ocurren a mí, ahora sí cierro, son el profundizar la oralidad, ¿sí? El uso de la oralidad no solamente redunda en mejores decisiones a través de mejor calidad de información y del contacto directo de quien va a decidir con la información necesaria, es decir, extender cada vez más el uso de la audiencia como medio de resolución, tal vez crear una oficina judicial que permita optimizar los recursos lamentablemente escasos que tenemos en la asignación de casos, y también una profunda reforma de lo que es el sistema recursivo, y acá, bueno, puedo llegar a generar algún tipo de disidencia con lo que voy a decir, pero hoy por hoy vemos recursos y vemos situaciones que tienen múltiples instancias revisoras y que verdaderamente ralentifican el proceso. Voy a dar un ejemplo, cuestiones de la ejecución penal y que vemos todos los días en el Tribunal de Casación. Decisiones que alcanzan el doble conforme y que se insiste en acceder a instancias superiores con el argumento de alguna conculcación de alguna garantía constitucional o la mal llamada cuestión federal, que yo digo causa federal eficiente, que vemos que no resultan del todo adecuadas. Me parece que el doble conforme, si es un presupuesto que nos impone la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos para ejecutar una sentencia, mucho más debería ser para una decisión de tipo o de corte interlocutorio y que encima son reeditables en el tiempo, ¿sí? Con lo cual, si queremos dotar al proceso penal de una verdadera
agilidad o una verdadera dinámica, tenemos que empezar por un sistema recursivo que haga más eficiente la instancia de revisión y evitando la sobrecarga de tareas de los tribunales revisores, que obviamente son menos que los órganos de instancia, sobre cuestiones, insisto, nuevamente debatibles en el tiempo y que ya vienen con un doble contralor judicial. Bueno, esto es un poquito lo que hoy yo quería compartir con todos ustedes y realmente me gustaría, si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta que hacer, que podamos abrir a esta cuestión, a este intercambio. ¿Sí? Gracias. Bueno, Verónica, todo bueno. tuyo. Bueno, ante todo, Mario, bueno, gracias. Dentro de la presentación, obviamente, te agradezco las palabras que tuviste para conmigo, pero obviamente también te agradezco porque fuiste de las personas que de manera inmediata aceptaste esta propuesta con una agenda recargada, así que te agradezco por eso públicamente, lo hice en todos los encuentros, pero no quería dejar de hacerlo en este. Así que justamente, bueno, más allá de las observaciones que obviamente te imaginarás que por ahí tengo algunas, pero prefiero que obviamente la gente que está participando ya ha dejado alguna observación, una que es un comentario y oblicuamente un reclamo de necesidad urgente de implementación de la Oficina de Gestión para Juicio por Jurados. Esto es un problema que tiene la instancia. Esto es fundamental. Gracias a quien hizo la pregunta. Andrea Fabiano Andrea, perfecto. Gracias por esta observación. Hace tiempo que yo vengo tratando de comentarle a las autoridades, ¿no?, acerca de la necesidad de abrir en cada sede o en cada departamento judicial una oficina, y yo dije, podemos empezar con un plan piloto, y una oficina que no esté dotada de tantos recursos. Hay muchas cosas en la cuestión de juicio por jurados para rever. Por ejemplo, la ley de sorteo de potenciales jurados que establecen terminaciones de documento. ¿Por qué? Si todo el padrón de ciudadanos eventualmente podría estar habilitado para ser jurados. Me parece que podríamos evitar este de sorteo de documentos que está haciendo que se repitan jurados, no tanto acá en el conurbano, sino en el interior del país. Abrirlo a toda la ciudadanía y montar esta oficina que bien señala Andrea, piloto. Mi propuesta sería que tenga 2 auxiliares letrados, ¿sí?, a cargo, y una dotación de empleados que hagan, primero, una depuración del padrón. Sabemos que en nuestra ley procesal, funcionarios públicos, abogados, etcétera, no pueden ser jurados, entonces directamente se encargaría de, ante una citación y que diga, no, mire, yo soy policía, yo soy bombero de policía, yo soy abogado, directamente excluirlos del padrón y que sean los encargados de las citaciones los días de juicio por jurados. ¿Por qué? Porque la carga de citaciones para obtener alrededor de 40 potenciales jurados sobre la secretaría raquítica de un tribunal oral que tiene que atender múltiples asuntos es una tarea maratónica y titánica. Yo me acuerdo en mis épocas de fiscal de juicio que era una tarea importante el tratar de lograr las distintas citaciones de los testigos de los juicios, me imagino, de los jurados que muchas veces no tienen interés en venir y son difíciles de ubicar y son difíciles de trasladar. Entonces, armando una estructura no tan grande en cada una de las sedes de los departamentos judiciales, me parece que podría contribuir mucho a digamos, a acelerar y a facilitarle a los tribunales de juicio la realización de los jurados. Así que comparto con Andrea la inquietud respecto de la instalación de esta oficina. Bien. Por otro lado está de JN, no sé el nombre de la persona que dejó esta pregunta, para el doctor su opinión en el plazo para el dictado de la prisión preventiva en un proceso de flagrancia y el ordinario de 20 días o 15 días en sus prórrogas. Muchas gracias. Bueno, ¿qué opinión? ¿En qué sentido? Porque habría que verlo. Digamos, el procedimiento de flagrancia tiende a simplificar todas las etapas del proceso precisamente por lo que presupone un delito cometido en flagrancia, es decir, si se me permite, y ponerlo entre comillas, la sencillez de un proceso iniciado en flagrancia frente a uno de
Oh, ahí vino una pregunta picante, ¿no? Que acaba de entrar. La acordada 4099, pero cierro lo otro. Me parece que va en sintonía el plazo de lo que es el delito en flagrancia con el de prisión preventiva. Realmente no hay términos fatales y me parece que, bueno, existen términos fatales en el código, pero no me parece la distinción entre 30 o 40 días una cuestión demasiado relevante, pero básicamente lo que tiende el procedimiento de flagrancia es a la simplificación de las etapas, ¿no? Con lo cual no veo tampoco una cuestión importante o central en ese punto, ¿no? Bien. La otra era la observación de María Eugenia Maistegui sobre la acordada. Y la acordada 4099 es una decisión política de la Corte, ¿sí? Realmente a nosotros en el Tribunal de Casación no nos ha impactado, ¿sí? Esto impacta en garantías y eventualmente podrá impactar en las cámaras de apelación. Ustedes muchos sabrán, y bueno, a muchos de ustedes, y veo algunos nombres, nos han visto recorrer la provincia con algunos de los colegas, como el doctor Mancini, la doctora Budiño, el doctor Maidana, y nos han venido desde junio, creo que es, pues la acordada creo que es de fines de mayo, nos han venido reclamando los jueces de garantías respecto de estos temas. Es complicado el asunto, ¿sí? Está la visión del sistema penal se desentendió de las cuestiones de violencia familiar. La otra visión es no nos podemos hacer cargo de estas cuestiones sobre las que trabaja el juzgado de familia. Lo que yo creo es que la Corte tomó una decisión política, ¿sí? Y sí creo, no sé si es desacertada, pero sí creo que es perfectible, ¿sí? No creo que, es mi opinión personal, que ese formulario que les remitieron a las oficinas de las comisarías de la mujer sea suficiente como para evaluar el nivel de vulnerabilidad o de riesgo tildando casilleros, ¿sí? Me parece que tienen otro tipo de evaluación que debe ser más profunda y debe ser realizada por alguna autoridad judicial. Creo que hay muchos aspectos de esta acordada que son valorables, como por ejemplo la directa intervención del sistema penal frente a estos casos. Lo que me parece mal es que todo recaiga frente al juzgado de garantías, que termina siendo como un baúl sobre el que caen cosas. Y estoy acordándome de años atrás cuando, por ejemplo, existía los juzgados de transición y eliminaron los juzgados de transición y le dieron esas causas de transición a los juzgados de garantías. Tal vez, el espíritu de la norma podría, de la acordada, digo, 4099, podría ser respetado, pero con un sistema similar al que hoy por hoy vemos con los amparos, sorteando este tipo de medidas entre todos los sistemas todos los jueces del sistema penal, ¿no? Esa podría llegar a ser una solución para que el juzgado de garantía no colapse frente a determinadas circunstancias que se les aditan a las muchas tareas que tienen en los turnos, ¿no? Bien. Tenemos otra pregunta de María del Pilar García Blanco, que quiere saber la opinión sobre respecto a la interposición de los recursos y con la reforma de la ley 14.647. ¿Cree que sería positivo volver al sistema de interposición de los recursos locales ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia directamente? No, decididamente no. No hay sistema, a ver, la interposición directa ante el órgano que va a decidir es una cosa absolutamente arcaica, antigua, y muchas veces no lo vemos tanto cuando estamos concentrados en La Plata. Les cuento mi experiencia como fiscal en el Departamento Judicial de San Isidro. Tenía que hacer el recurso, tenía que contar los días, fijarme qué día salía la camioneta que llevaba documentación a La Plata, ¿sí? Para poder interponer el recurso. Me dirán, hoy por hoy con los medios electrónicos, esto estaría subsanado. He hecho varios viajes a La Plata al solo efecto de dejar un recurso de casación contra una sentencia de un tribunal oral,
a esto les quiero decir. Pero creo que el control de admisibilidad, si bien a mí como juez de casación me convendría, porque simplemente ante nosotros nos presentaban una reserva y con posterioridad la Corte nos decía fue rechazado un recurso de inaplicabilidad de ley o un recurso extraordinario de nulidad y punto. Pero creo que el control de admisibilidad hace también o ayuda a la tarea que tiene la Suprema Corte, ¿sí? Donde tenemos que también entender el sistema procesal como una suerte de pirámide, donde obviamente la base son los casos que se inician y el acceso, y máximo, una vez alcanzado el doble conforme, que hasta ahí es donde está asegurado, digamos, la revisión absolutamente amplia de la cuestión a decidir, me parece que el acceso a la Suprema Corte debe estar más limitado porque la Corte tiene que tratar realmente los temas donde efectivamente hay las vulneraciones que configuran los presupuestos de los artículos 493 y 494 y eventualmente los del 14 de la Ley 48. Digo, si pensamos en un sistema, el nuestro, a diferencia del americano, inclusive nuestra Corte Federal es muy grande la tarea que tiene en el análisis inclusive de las quejas. En los Estados Unidos, ustedes saben, se presentan X cantidad de recursos, la Corte establece la agenda judicial de ese año y todo lo que no ingresó en esa agenda se consideró, valga el ejemplo, un 280 del Código Procesal Civil de la Nación, es decir, desestimado el recurso. Me parece que no está mal el control, pese a que a nosotros nos agregó una tarea extra. Creo que el control de admisibilidad está bien en el sentido de ayudar al sistema. Bien. Bueno, por ahora no tenemos ninguna pregunta más, por ahí para aprovechar este espacio, a ver si alguno hace alguna consulta adicional. Yo creo que dentro de los pros de la digitalización, más allá que soy de las que considero que hay muchos, el tema de los tiempos, por ahí cuando uno hace hoy justo hacía una queja a la mañana y pensaba, porque antes uno escaneaba y acompañaba las copias, por ahí no le prestaba tanta atención al cargo fechador de cuándo fue cada acto procesal. Ahora con la nueva acordada de la Corte, que tenemos que individualizar cada paso de la busta o de la MEB, uno puede ver el tiempo, por lo menos particularmente la etapa de recursiva, ¿no? Desde que tenemos la sentencia hasta que va a llegar a la Corte de Provincia, cómo eso también está demandando los 2 o 3 años que se sabe que demanda. Y digo que claramente la digitalización hace que una sentencia se dicta un viernes y el lunes, si hay un recurso, a la semana siguiente ya llega a casación. Y esto no pasaba en la provincia de Buenos Aires. Esto es... Voy a darte un ejemplo que muestra las ventajas de la digitalización. Nosotros dictamos una sentencia y teníamos que notificársela a una persona imputada que estaba privada de su libertad en una unidad. Entonces teníamos un empleado, 1 o 2 días por semana, solamente mandando fax a la unidad. ¿No? Fax. ¿Sí? Y las sentencias de casación, por lo general, tienen mínimo, 20, 30 carillas. Con lo cual teníamos una persona, ¿no?, al teléfono, y entre que se cortaba el fax, que se acababa el rollo en la unidad, etcétera, etcétera, y hoy por hoy hacemos clic y esa sentencia aparece en la computadora de la unidad. Les cuento esto, en el 2017 nosotros, cuando me tocó, bueno, yo fui el primer presidente, entre comillas, de la era moderna, después de que falleció el doctor Domínguez, fui designado presidente por la Suprema Corte. Nos ofrecimos como conejillo de Indias para probar o para testear. Una de las cosas es el token, ¿sí?, y la notificación electrónica. Fuimos los primeros. ¿Por qué? Porque el 80% del caudal de notificación que nosotros tenemos frente a imputados o más, sabrás mejor vos de la Defensoría, son personas privadas de su libertad, digo, por la competencia del Tribunal de Casación, ¿sí?, delitos criminales, personas privadas de su libertad, y entonces nos ofrecimos para la notificación electrónica a todas las unidades. Nos ofrecimos como conejillo de India para el radicador de causas. ¿Por qué? Porque nosotros concentrábamos en ese entonces los 19 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Entonces empezamos a ver cómo funcionaba que un tribunal de Trenquelauquen me radique el expediente, entonces yo pueda analizar el augusta de todo el expediente de Trenquelauquen, ¿sí? Nos ofrecimos como conejillo de Indias para las videollamadas, para las audiencias, con
métodos precursores a este TIMSS, ¿no? Con lo cual, y esto es para complementar lo que vos decías, Verónica, en el sentido de, hoy por hoy tenés las copias y antes ustedes tenían o que escanear o que sacar fotocopia para armar el legajito del recurso, ¿sí? Ujú. Lo que llevaba tiempo, llevaba insumos, llevaba gastos, ¿no? Y nada, ni que hablar de lo que nos provocó la videollamada con los traslados del servicio penitenciario, y no ya tanto a nivel recursos económicos, sino a lo que le significaba a esa persona privada de la libertad que estaba en Sierra Chica y tenía que ir hasta San Isidro, y lo sacaban como 3 días antes para hacer un tránsito en La Plata, para llegar a San Isidro y después 3 días de vuelta, ¿sí? Para tener una entrevista de 40 minutos con su defensa. ¿Sí? Nada, creo que todas estas cosas han contribuido, ¿no? en esta materia. Bien. Bueno, no sé si hay, o sea, ya más o menos en el tiempo estamos, obviamente preguntas en lo personal tengo un montón, pero voy a abstenerme, pero las dejo. Pero sí, bueno, creo que por ahí un tema sí que nos fue nombrado, porque obviamente procesal es tanto, pero digo, Sí. la revisión, por lo menos obviamente hablo de las preocupaciones que tenemos nosotros, por lo menos desde la defensa, la incertidumbre sembrada en cuanto a la revisión por una sala paralela, que ya es un criterio asentado y naturalizado, pero sin, desde mi perspectiva, con un rompimiento de una norma del Código Procesal Penal que expresamente establece que cuando se hiciere lugar al recurso fiscal, procederá al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y por un fallo de la Corte, a través de la doctrina Carrascosa, se creó una práctica. No. Eso viene de la Corte Federal. Viene de Duarte, viene de Chambla y viene de Chaván. Ustedes saben que Duarte, Chambla y Chaván fueron fallos, 3 fallos que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mismo día para abarcar todo tipo de jurisdicción. Claro, digo, Chambla era un caso de un tribunal de Neuquén, ordinario de Neuquén. Chaván era el de Omar Chaván, caso Callejeros, Justicia Nacional de la Capital Federal, valga decir, la justicia ordinaria de la capital, y Duarte era un caso de un tribunal oral federal de Salta. Con lo cual la Corte dijo lo mismo en esos 3 casos para decir, miren, esta doctrina es aplicable en todos lados. Hay que mirar luces y sombras de la decisión. Luces es darle la competencia a otro tribunal para que haga la revisión horizontal. Las luces también pasan por la amplitud recursiva que tiene la defensa frente a esa, digamos, esa casación positiva que pudo ocurrir en la amplitud para lograr el doble conforme. Y las sombras puede llegar a estar dada por la palabrita que está contenida en el 8.2H de un tribunal superior como revisor. Lo que pasa es que tenemos que tratar, o lo que dijo la Corte Federal, es que hay que entender el tribunal revisor con que en realidad tenga competencia de revisión, ¿no? Y creo que la Corte Federal ahí. Carrascosa no fue otra cosa que receptar la doctrina de Duarte y bajarla a la justicia provincial. Es discutible también porque la Corte de Provincia no es la Corte de Nación, que es palabra final, ¿no? Que podría actuar eventualmente como un doble conforme, y así se hacía años, ¿no? Donde a través del recurso de inaplicabilidad de ley se resolvía este tipo de cuestiones. Podemos discutirlo, sí. Es discutible. No, yo digo porque más allá que uno naturalice que tenés 2 garantías, tribunal superior contra garantía de revisión amplia, y seguramente gane la de garantía de revisión amplia, lo está ganando en los hechos, digo, porque la otra ha perdido el peso de la relevancia de que sea un tribunal superior y se acepta que sea una sala paralela. Supongamos que haya uniformidad en el criterio y que todos avalemos eso, ¿no? Pero digo, por otro lado está el desafío adicional, que hoy tenemos inseguridad jurídica porque tenemos una sala de casación que manda directo y avisa para que se interponga, porque lo que no se sabe es cuánto tiempo, si tiene que ser un recurso de casación, un memorial, quién lo interpone, cómo se interpone, y todo eso, la norma práctica que en su momento pidió Coriolano a la Corte, no le hicieron lugar. Y hoy lo estamos haciendo por una práctica ante cada sala. Entonces, por lo menos en la sala que integro, y creo que la sala segunda hace lo mismo, nosotros lo tomamos como un recurso de casación, ¿sí? Frente a la misma decisión. ¿Sí? Que se queda sin nosotros lo tomamos. Eso, pero, creo que inclusive me tocó resolverlo integrando, ¿sí?
por una cuestión de que vino a la corte y qué sé yo. Esto se lo dije a uno de los defensores, al doctor Nolfi, donde le dije, no, mire, esto tiene que ser equiparado a un recurso de casación, ¿sí? Y yo lo tomo como un verdadero recurso de casación porque el anclaje de amplitud me lo da el recurso de casación, no me lo da el recurso de inaplicabilidad de ley, ¿sí? Para que yo intervenga. Entonces, si se me permite, lo que hizo, bueno, no solamente el fallo de la Corte Interamericana de Herrera Ulloa, sino el CASAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue, entre comillas, ordinarizar el recurso de casación, porque cuando se concibió el recurso de casación era un recurso extraordinario, donde solamente se discutían cuestiones de derecho, no de hecho. Bueno, al ordinarizarse el recurso de casación es lo que me permite, o lo que yo entiendo que le asegura al imputado, la obtención de ese doble conforme que le impone el 8.2, ¿sí? Con lo cual, lo que yo entiendo, ¿no? O lo que mi sala por lo menos entiende como, o cuál es el nombre y apellido de ese recurso que interpone generalmente la defensa de casación contra la decisión, esta es verdaderamente un recurso de casación, ¿sí? Y no de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que bien sabemos que tiene múltiples limitaciones para no solamente la admisibilidad, sino para la procedencia. Sí. Pero bueno, por eso digo, más allá del nomen juris, para las personas que lo interponen, es cuando lo tengo que interponer, ¿cómo? Porque si es recurso de casación, hay que hacer una protesta, una reserva previa, 7 días, 20 días. Digo, igual, esas cosas. voy a discutir, ya sé que nadie puede rechazar el PRI. No, pero la reserva es una rémora de ese sistema que sistema preguntaba Pilar, que era el anterior, que uno hacía la reserva porque el tribunal que iba a decidir era otro, ¿sí? La admisibilidad. Entonces uno le avisaba al tribunal que dictó la resolución, no está firme, no la mande, mire que yo voy a interponer un recurso extraordinario ante su superior. Hoy la reserva carece de sentido. Si ustedes miran el Código Federal, le digo, voy a mencionar algunas provincias porque estoy haciendo capacitaciones para distintas provincias que han empezado con el sistema acusatorio, como la provincia de San Luis, como la provincia de San Juan, como la provincia de Mendoza. No existe este tema de la protesta o de la reserva, ¿sí? Y de hecho, me ha tocado resolver en mi sala situaciones donde hemos abierto quejas porque el defensor no interpuso la queja en debido tiempo, el tribunal le declaraba inadmisible el recurso de casación, y nosotros decíamos, el recurso estuvo presentado dentro de los 20 días que marca el código para la interposición del recurso de casación. La reserva no tiene ningún sentido de ser y no cierra ni puede otorgarle de ninguna forma el carácter de cosa juzgada en caso de omitirse, ¿no? Bueno, es como la muela de juicio la reserva de casación, ¿sí? Para que lo entendamos. La reserva de casación es hoy por hoy como la muela de juicio, ¿sí? Nada más que eso. O sea, está ahí porque es una rémora de algo que tuvieron nuestros ancestros, pero hoy por hoy no tienen ni sentido de ser. Muy bien. Bueno, ahí hay una reflexión de Pilar que dice que coincide con el doctor Cohen, creo que a veces somos demasiado formalistas, hay resistencia por parte de la defensa oficial con el tema. Bien, creo que ya no hay, o sea, estamos claramente en tiempo, el doctor también tiene que seguir dando clases, pero más allá de eso creo que no hay más preguntas. Desde lo personal, obviamente le agradezco nuevamente al doctor Cohen, a todos ustedes por haber estado en este primer encuentro del segundo módulo, y los invitamos para la semana que viene, que va a iniciar la exposición la doctora María Laura de Gregorio, siguiendo con cuestiones procesales de la oralidad, pero hoy en estos tiempos de litigación adversarial y demás. Así que, no sé si... Bueno, muchas gracias a todos y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, hasta luego, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.